El adulterio es como más rojo, ¿no? Más vergonzoso, más penoso, por así decirlo. Y cuesta como que más luchar con eso. Pero qué bueno que Jesús nos explicó bien cómo es el asunto y cuál es la solución para eso, para la lucha que podamos tener en esa área. Pero lo que Jesús deja claro es que Él no pensó en una simple fórmula. Él no estaba pensando solamente en una fórmula tan simple, tan sencilla como simplemente no adulterarás. Lo que estaban implicando estos señores es, mientras no vayas al acto, puedes acariciar el pecado en lo íntimo de tu corazón. Nadie te está viendo. Llevas tu lucha, tienes tus rollos allí, estás viendo cosas que no debes ver, pero no hay problema mientras no vayas. Algunos de los engaños que tiene la gente, o en el que podemos caer con algunos pecados, es que, por ejemplo, mientras yo no esté dañando a una tercera persona, mientras yo me esté haciendo daño a mí mismo, no hay problema con eso. Y eso hace que mucha gente no cuide su salud, no cuide su vida, no cuida su integridad personal y vive una batalla solitaria, bregando con el pecado, que lo derrota y termina destruyendo y termina destruyendo a otros. O sea, tu vida, o sea, tu debacle moral sí puede afectar a otros. Lo que pasa es que el transcurso o el proceso de deterioro es lento hasta que agarra una velocidad indetenible y nadie te puede salvar. Ni Dios mismo, porque como no lo buscas a Él, como no le abres tu corazón a Él para que Él te ayude, entonces estás luchando solo con eso, sola con eso, y no te atreves porque te dijeron o entendiste que mientras no cayeras en el acto mismo, no había problema. Pues resulta que sí hay problema. Entonces Jesús dejó claro, no es tan sencillo como se lo dijeron a ustedes. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque es una estafa lo que le estaban haciendo al pueblo. Porque en la misma escritura, en el mismo decálogo de Moisés, Él deja claro allí, no codiciarás. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni nada. Codiciarás. Pablo analiza ese asunto, el apóstol Pablo analiza el asunto así. Y él dice, oye, yo creía que era sencillo, que era simplemente no ir al acto. Pero cuando veo bien la ley y la entiendo, se me hace una lucha. Porque resulta que aunque no he ido al acto, he codiciado. Y ya soy pecador. Soy pecador, dice Pablo. No. Es decir, cuando Jesús está pensando en esto y Él pasa de una vez a explicárselo a los discípulos. Ustedes oyeron a estos señores que le dijeron no matarás, no adulterarás. Pero yo les digo, y aquí es donde nos metemos en problemas. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios, una de las características que tiene la palabra de Dios, es que ella va directo al corazón. Me ha pasado muchas veces, después de una predicación de cualquier tema, que alguien se me acerca y me dice, eso era todo para mí. Y eso no es una destreza que yo tenga como orador, no. Eso es una característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios corta profundo, corta por lo sano. Dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y ella tiene la capacidad de ir allí donde nada puede llegar, donde la educación no puede llegar, donde ni siquiera la crianza de los padres puede llegar. Eso es lo que explica que un joven rebelde, cuando escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo ilumina su entendimiento, ese muchacho puede entender lo que nunca entendió de sus padres, ni con toda la disciplina de su mamá o de su papá, y entonces entra en razón, entra en juicio, aprende a ser juicioso porque la palabra lo toca allí adentro en el corazón. Es una característica que tiene la palabra de Dios. Y cuando Jesús está tocando este tema, Él está diciendo el asunto del adulterio no tiene que ver exactamente o únicamente con el acto ya.
tiene que ver con el proceso en el que el adulterio se anida en el corazón. Cuando él se anida en el corazón, parece inocuo, es hasta agradable. Se puede acariciar la idea y se puede fantasear. Nadie te está viendo. Nadie está auscultando tus pensamientos. Pero yo sí, dijo el Señor. Yo sí estoy viendo dónde empezó todo. Y es allí donde yo quiero trabajar. Y es allí donde yo quiero que te cuides. Yo estoy dispuesto a ayudarte en ese punto. Eso es cortar por lo sano. Antes que el acto se dé, se ha dado un proceso de incubación que a veces parece indetenible porque no buscamos la ayuda, porque no confesamos, porque no vamos a Dios y porque nos cuesta entender que ya Dios, que conoce nuestro corazón, está viendo hacia dónde vamos. Él conoce. Mire lo que dijo el salmista David. El Salmo 139. Yo recomiendo que usted se aprenda de memoria este salmo. Si usted está pensando allí en su mente, pero es que yo no tengo problema. Dios lo libre. Dios lo libre, porque acuérdese del fariseo que dijo: Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy mis diezmos y no soy como el publicano este. La Biblia dice que el publicano descendió a casa justificado más que el fariseo, porque el publicano decidió: yo sí soy pecador, yo sí estoy luchando con problemas. Y le dijo a Dios: ayúdame, Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, cuando el Señor toca este tema del adulterio, entra a lo profundo del corazón del ser humano y nos dice que es allí donde hay que trabajar, donde hay que corregir. Entonces, cuando Él dice estas palabras, si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya es adúltero. Y los discípulos, cuando escuchan a Jesús decir eso, le quedaron los ojos así. Y dijeron: oye, pero nosotros no habíamos caído en cuenta de eso. ¿Con cuánta fantasía luchamos? ¿Con cuánta tentación? Usted puede decir en su corazón: estoy siendo tentado, pero te acaricia la tentación. Y como nadie lo está viendo, de alguna manera usted puede disfrutar allí en su corazón, donde está naciendo la infidelidad. Bueno, allí el Señor quiere cortar con el poder de su Espíritu Santo. Cortar de raíz el problema. Ahí está la raíz del problema. Cuando Él discutió con los fariseos, porque los fariseos dijeron que sus discípulos no se lavaban las manos, Él les dijo esto: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y luego pasa a explicarle, le dice: porque del corazón es de donde nacen los adulterios, los homicidios, las ratas, todas esas cosas, los homicidios, la fornicación, todo eso nace allí en el corazón. Hay un punto en el alma, hay un cuartico, un habitáculo, por decirlo así, donde nace eso y que tú a veces no lo percibes, pero tenemos que aprender. Por eso es que necesitamos ser conscientes de que el Dios al que nosotros nos adoramos quiere trabajar precisamente en nuestro corazón, porque es allí donde comienza el problema, en el corazón. Y Él le dijo: si ya hay fantasías en tu corazón, si ya andas pensando cosas, no las dices, pero las piensas, las maquinas, están allí. Acuérdate, para mí, dice el Señor, ya estás adulterando, así que arrepiéntete ahí en tu corazón. Y alguien dirá: pero si yo no he ido al acto, si yo no he tocado a una dama que no sea mi esposa, o no he tocado a un varón que no sea mi esposo. Pero para Dios ya nos metimos en problemas con Él. Si nuestro corazón empieza a andar y no cuidamos en esa área, pronto nuestros pies irán detrás de los deseos de nuestro corazón. El pecado es demasiado terrible. Y el pecado no comienza en un hotel.
El pecado no comienza en un sitio oscuro, tenebroso, escondido donde nadie te ve con otra persona. No, el pecado comienza en tu soledad, en tu intimidad. Y allí Él empieza a seducirnos, a engañarnos. Y empezamos a pensar, hasta ahora todo está bien. Pero acariciamos la tentación. Y eso es peligroso. La Biblia dice que ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni es tentado ni Él tienta a nadie. Pero Él dice, aclara allí, el que es tentado de la concupiscencia que hay en su corazón, eso es lo que lo lleva a la tentación. Y la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Yo creo que usted ha sido testigo, le habrá tocado luchar y ha sido testigo de lo que significa que el pecado lleva a la muerte. Escuché a un pastor hablar de eso y explicó, él decía, porque algunas veces los cristianos se hacen preguntas sobre la salvación. ¿Será que pierdo la salvación? ¿Será que no la pierdo? ¿Será que un cristiano? Y entonces nos ponemos filósofos con esas cosas. Y este teólogo lo escuché decir, el problema no es un dilema de si se pierde o no se pierde la salvación o qué es lo que pasa, sino que el pecado destruye. Y él nos dijo lo siguiente, tenía un joven en nuestra iglesia. Cuando ese